bueno, es una bendición que los que nos podemos reunir, nos reunamos, ¿verdad? Y también a los hermanos, un saludo a todos los hermanos que nos ven en línea. Antes de comenzar, quiero darle gracias al Señor porque mañana, hace 4 años se inició el ministerio, lo que hoy está, ¿verdad? Y esperemos que el Señor nos siga guardando y que el Señor traiga gente necesitada. Y como siempre lo he dicho, que sea un lugar de bendición para aquellos que quieren aprender de la palabra del Señor. Asimismo, también el día de mañana lo hice un poco a propósito, porque también mañana el Misión Cristiana Judá cumple, creo que son ya 28 años el ministerio. Así que es una bendición. Y bueno, voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en Primera Epístola a los Corintios 9. Primera Epístola a los Corintios 9, 24 al 27. Amén. También que el Señor bendiga a los hermanos hay hermanos que no nos ven en vivo porque o están trabajando o también por el servicio o de otras iglesias y que nos ven después, así que reciban un saludo desde Misión Cristiana Judá, Texas. Dice la palabra en Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, te damos gracias a esta hora, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Derribándonos a nosotros mismos. Ese es el tema de la meditación de esta tarde. Fíjese que si queremos reinar con Él en el cielo, tiene que suceder algo primero. Y es que primero debe de reinar Él en nuestras vidas aquí. Repito, si queremos reinar con Él allá en el cielo, debe suceder algo primero. Y es que debe de reinar Dios en nuestra vida aquí primero, antes de que lleguemos allá. Ahora, fíjense que en estos versículos que acabamos de leer, la Biblia compara la vida cristiana a una carrera. Y está hablando de la vida cristiana. Aquí Pablo no está hablando ni de la salvación, ni de la condenación. No está hablando de ninguno de los dos, sino que está hablando de la vida cristiana que debemos de llevar. Entonces, en ningún momento está hablando de eso, sino que al contrario, está hablando de la vida cristiana. Fíjese que sean bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Entonces, en Grecia, amén. Dios me los bendiga. Amén. Fíjese que en Grecia se celebraban los juegos ístmicos. Y fíjese que estos juegos ístmicos, estos son con el nombre conocido de estos juegos, a lo que Pablo se está haciendo referencia aquí. Fíjese que estos eran en honor a Poseidón. Fíjese que Poseidón, para la mitología griega, era el dios del mar, de los caballos y de los terremotos.
Y estos juegos sísmicos estaban cerca de Corintos. Estos juegos eran cada 2 años. Y hoy aquí, y solo era uno el que se llevaba el premio. Entonces, ¿en qué se está centrando el apóstol Pablo para hablar de estos versículos? En los juegos ístmicos. Ya le expliqué, eran en Grecia, cerca de Corinto, en honor a Poseidón. En honor a Poseidón. Pero fíjese que aquí, en los juegos, usted se da cuenta que normalmente solo hay un primer lugar, ¿verdad? Solo es uno el que se lleva el mayor premio que hoy se da, es una medalla de oro. Y solo se la lleva uno, no se la llevan más. Pero en la carrera espiritual a la cual el apóstol Pablo está hablando, todos los que corren bien pueden obtenerlo. Todos los que corren bien. Y ahí es donde usted y yo debemos ser parte de esto, de correr muy bien la carrera. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? La cita bíblica, hermanos, es 1 Corintios 9, del 24 al 27. Entonces, ¿qué se necesita para ganar una carrera? Usted ha oído el dicho de que no hay que dormirse en sus laureles. Entonces, cuando alguien ganaba en una de las competencias romanas, al ganador se le daba una corona de laurel. Y entonces el hecho de decir que no se durmieran en sus laureles era que aquel que había alcanzado ganar el primer lugar no se esforzara por seguir compitiendo las demás veces. Entonces, ¿por qué? Porque muchos era, ya gané una vez y ya no importa. Pero en la carrera espiritual en nuestra vida tiene que ser año con año, momento tras momento. Entonces, ¿qué se necesita para ganar la carrera? ¿Qué se necesita? Disciplina. Sin disciplina no se puede ganar nada. Sin disciplina usted y yo no podemos forjar un hogar. Sin disciplina usted y yo no podemos construir, adquirir cosas. El que es indisciplinado no logra nada. ¿Por qué? Porque no es ordenado, porque no es constante. La disciplina es ser constante y ser ordenado. Ahora, ¿por qué necesitamos disciplina? Acompáñenme otra vez ahí en el versículo 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, oiga, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Fíjese que, oiga lo que, voy a repetir otra vez el 25. Todo aquel que lucha, todo aquel que lucha. Y usted y yo no tenemos una lucha por tener una mejor vida espiritual. Claro que sí. ¿Y qué dice aquí? De todo, de todo se abstiene. Entonces, los atletas griegos se sometían a las más severas disciplinas a fin de estar en condiciones para competir con éxito. Usted, no sé si usted alguna vez lo ha visto, yo sí, pero cuando uno ve un reportaje de los Juegos Olímpicos, etcétera, y muchas veces empiezan hay alguien que ven que tiene la posibilidad o que tiene tantos récords, y empiezan a tal vez hacer como un documental de la persona. Estas personas que llegan a competir, si no tienen disciplina, no estarían ahí. Y dice, de todo se abstiene. Y hay algunos atletas que la comida es estricta, es decir, lo que tienen que comer, a la hora que tienen que comer, a la hora que tienen que entrenar, a la hora que tienen que hacer muchas cosas, a la hora que deben de acostarse, y el acostarse es un descanso.
De todo se abstiene. Pero muchas veces el creyente cree que no debe de abstenerse. Y la palabra dice, todo me es lícito. Pero no todo conviene. A cada día su propio afán. Y muchas veces nosotros cometemos el error de afanarnos. Y aún Pablo nos enseña de que debemos aún abstenernos del afán. Difícil, ¿verdad? Pero es una disciplina. No es de la noche a la mañana que yo alcanzo algo. Entonces, fíjese que lo que recibían los griegos era una corona corruptible. En los juegos ístmicos ni siquiera eran de laurel. Quiere decir que el laurel era un poquito más de mayor categoría. En estos que está hablando el apóstol Pablo eran ramas de pino. Ramas de pino. Usted ya sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo dura un pino, ¿verdad? Usted lo corta, la hoja, y en cuestión de 2-3 días ya está seca, marchita. Y estos hombres se esforzaban al máximo porque un día todos los vieran y porque un día quedara grabado en la historia que habían ganado una carrera por una corona corruptible. Y Pablo dice, ustedes y yo, o nosotros, corremos por una corona que es incorruptible. Entonces aquí dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Estamos corriendo como se debe? ¿Estamos avanzando en nuestra vida cristiana? ¿De qué cosas no nos abstenemos? Y de aquellas cosas que no nos abstenemos, probablemente están siendo estorbo en nuestra carrera espiritual. En cambio, la corona del cristiano es una corona incorruptible. Acompáñeme a Primera de Pedro 1:4. Primera epístola de Pedro 1:4. Dice en Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, ¿cómo es esta corona o cómo es esta herencia? Incorruptible, pero habla aquí incontaminada, es decir, sin contaminación en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra carrera? Sin contaminarnos. Y dice el apóstol Pablo en el final del 24, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace el mundo y lo que hace? Que allá en esta competencia solo uno gana. Y aquí nosotros todos podemos ganar. Por eso es necesario animarnos. Por eso es necesario compartir de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos abstenemos, corremos mejor la carrera. Hay cosas que a mí no me dejan correr. ¿Por qué? Porque las sigo cargando. Ya las vamos a ver qué cosas son las que nos pueden estorbar en nuestro caminar. En el versículo 26... fíjese que aquí hace alusión al juego del boxeo o al boxeo. Así que esto del boxeo no es nuevo. Se da cuenta que todos los deportes son viejos. Amén. Porque Pablo decía que no era malo hacer ejercicio, sino que si lo cambiamos por algo en nuestra vida espiritual, de nada sirve. Amén. Y dice, así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a lo loco. De esta manera peleo, no como quien golpea al
aire. Amén. Entonces, el que da golpes al aire, esto lo único que hace es debilitarse y darle una ventaja al adversario. Yo creo que lo he dicho en más de alguna ocasión, que una vez me recuerdo de haber visto yo a un boxeador y le decían que cuál era su secreto, porque él siempre ganaba, que era muy bueno. Y entonces él decía que lo que él trataba de hacer era desgastar físicamente a su oponente. Y entonces dice que él se había acostumbrado a ver cómo peleaban, y lo que trataba él era que el contrincante le tirara. Se ponía de tal manera pensando que el contrincante le iba a golpear, y cuando él ya sentía que le iban a golpear, se quitaba. Entonces dice que por cada vez que el oponente tiraba, era menos fuerza la que tenía el oponente, y él se iba reservando. Y entonces dice que él estaba, ¿verdad?, en eso. Y cuando él ya empezaba a ver, él empezaba a medir la velocidad con que el oponente tiraba. Y cuando él ya calculaba que el oponente ya la velocidad no era la misma, sino que bajaba porque estaba cansado, dice que esas fuerzas que él había reservado las sacaba y golpeaba. Pablo dice: no golpeo como quien golpea al aire. Cuando uno golpea al aire es perder fuerzas. En la vida del creyente no podemos gastar nuestras energías espirituales en el aire, porque nos van a desgastar. Y aparte que tenemos un conflicto con nuestra alma en rendirla a los pies del Señor, también está nuestro enemigo, el adversario, queriendo destruirnos. Entonces es necesario comprender y entender que hay cosas en las cuales nosotros debemos de despojarnos. ¿Por qué? Porque muchos perdemos el tiempo y las energías en inmadureces, en niñerías, en frivolidades. ¿Cuántos matrimonios no se hubieran dividido? ¿O cuántas familias no estuvieran divididas el día de hoy por una, discúlpenme la palabra, por una tontera? Y muchas veces el no entender que una inmadurez no es razón como para poder destruir algo. Y así mismo, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido el tiempo en el servirle al Señor por una inmadurez nuestra? Yo he vivido prácticamente toda mi vida en el Evangelio, es decir, he crecido en el Evangelio. ¿Y cuántas personas no se han ido de la iglesia, o de una iglesia, o de un servicio, o de un ministerio, de lo que sea, por una pequeña inmadurez? Y muchas veces no nos damos cuenta que había algo detrás. Muchas veces se nos olvida que está el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que hay algo detrás. No es lo que vemos, sino lo que está detrás de eso. Entonces Pablo atacaba bien al enemigo. ¿Por qué? Porque él tenía una disciplina en el Señor. ¿Queremos nosotros atacar bien cuando el enemigo quiera destruirnos? Nosotros queremos responder bien y vivir una vida, aunque va a ser difícil, porque la vida en el Señor no es fácil. Es una carrera. Es un continuar, es el no frustrarnos, el no detenernos, sino que al contrario, el avanzar cada día. Entonces, velad y orad. Disciplina. ¿Cómo es que ganaban estos la carrera? Siendo disciplinados. ¿Y cómo puedo ser disciplinados? Primero, debo de tener una vida devocional. Orar, ayunar, leer, adorar.
Tengo que ser disciplinado en mi devocional. Tengo que ser disciplinado en orar. Pero aún, hermanos que nos ven ahorita en línea, no solo es orar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque eso es lo mínimo. Oramos porque le damos gracias a Dios porque nos ha puesto un alimento. Oramos porque no, pero también el hecho de tener un devocional. El leer, yo siempre le he dicho, mire, lea Proverbios, un proverbio diario nos va a ayudar. Son consejos para la vida. Y si lo puede hacer de mañana, mire, es tanta la tecnología que ahora la aplica, imagínese, y aún así no lo hacemos. La aplicación de la Biblia en los celulares hoy trae hasta una opción de audio. Así que si usted va en el carro, usted puede poner el audio para escuchar todo el capítulo o el capítulo que usted quiera. Necesitamos ser disciplinados en orar, en leer, oiga, en adorar al Señor. Pero no solo eso es suficiente. ¿Qué más? Tenemos que ser disciplinados en lo que pensamos. Qué difícil, ¿verdad? Queremos ganar la carrera. Todos tenemos opción para ganar la carrera. El Señor está esperando. Mire, el Señor nos está esperando ya en la meta. Porque hay una corona incorruptible para nuestras vidas. Entonces es necesario de ser disciplinados en lo que pensamos. ¿Qué más? Debemos ser disciplinados en lo que decimos. Qué difícil, ¿verdad? También. Muchas veces no tenemos un filtro de lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces es triste cómo en un momento nosotros podemos botar todo lo que hemos hecho o hemos tratado de cambiar en nuestras vidas. Pero también debemos de ser disciplinados en cómo actuamos. Dice el Señor que nos ha dado dominio propio. Y que en su Espíritu Santo o por medio de Él también podemos tener discernimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no podemos llegar a, no tenemos dominio propio? Somos vencidos muchas veces. Y muchos, mire, es triste, yo he escuchado a muchas personas decir, mire, es que yo no logro cambiar, ¿sabe qué? Ya no me voy a congregar. No, no es así. Ninguno la tiene fácil, pero la recompensa es una corona incorruptible. De todo dice, ¿cómo dice en el versículo 25? Todo aquel que lucha, yo espero que usted y yo estemos luchando a diario, porque eso es lo importante. Nuestra lucha es a diario. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Amén. Acompáñenme ahí mismo. No, ahí está en el 25, yo me confundí. Oiga, de todo se abstiene. Esto es dominio propio. ¿Y qué es abstenerse? Contener, refrenar, privarse de algo. No participar en algo que se tiene derecho. Oiga, privarse o abstenerse es no participar de algo que se tiene derecho. Vuelvo otra vez. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Amén. Entonces, mire, qué importante es abstenernos. Ahora, yo creo que aquí Pablo, si nos deja esto en su carta, es porque de verdad
Él no lo deja únicamente como, bueno, miren, hagan esto. Sino que Él decía, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Ahora, ¿de dónde viene el dominio propio? ¿O cómo es que se da el dominio propio? El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede tener dominio propio. Entonces, recuerda lo que yo le dije al principio, lo voy a repetir. Si queremos reinar con Cristo allá en los cielos, Él debe de reinar primero en nosotros, aquí en la tierra. Él debe de reinar primero mi vida aquí, para que nosotros podamos reinar con Él allá. Entonces, para tener dominio propio es que yo debo de permitir ser primero gobernado por el Espíritu Santo. Oiga lo que estoy diciendo, ser gobernado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que gobierna mi vida, no va a haber dominio propio en nuestros corazones. Y cuando permito ser gobernado por el Espíritu, entonces ahora soy dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos hemos pensado en algún momento dejar la carrera porque no tenemos dominio propio en nuestras vidas? ¿Cuántos en algún momento hemos visto alguna dificultad de la cual no podemos salir? ¿Sabe por qué queremos dejar? Porque no somos disciplinados. Porque mira, aquel que es disciplinado y se equivoca, es que ser disciplinado no significa que no nos vamos a equivocar o que no nos vamos a meter en un problema. Pero aquel que es disciplinado y pasa alguna situación, dice, no, ¿saben qué? Mire, como es disciplinado, ¿verdad? Tiene coherencia en lo que piensa, en lo que dice, y entonces dice, no, entonces vamos a hacer esto. Y hay que hacer esto, y se sale adelante. Entonces, para tener dominio propio, yo necesito dos cosas. Primero, tener al Espíritu Santo. Y ser gobernado y dirigido por Él. Amén. Entonces, todos a la verdad corren. Es increíble ver esas competencias, ¿verdad? Y todos están corriendo. Todos están corriendo. Yo creo que ninguno de ellos se esfuerza menos el día de la competencia. Y a la gente que es de alto rendimiento, hay una frase que les dicen, nunca fui atleta, no. Eso no iba conmigo. Me gustaba deportes, hacer algo, pero llegar a esa condición de atleta, no. Pero me recuerdo que en estos ámbitos de deportistas dicen, todos los días se ganan las competencias y en los entrenos se ganan las medallas y en la competencia se recogen, decía. Esa era la manera de pensar, que todos los días que iban a entrenar, ese día ganaban la competencia. Pero el día de la competencia solo se iba a recoger la medalla, es decir, de todo el esfuerzo. Ahora, fíjese que ahora en el versículo 27 de 1 Corintios 9 hay algo muy interesante. Acompáñenme. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces vemos ahora que Pablo ya no habla de la carrera. Pablo ya no habla ni del boxeo o de lucha para vencer, obstáculos en el camino. Pablo ya no está hablando de lo que sucede externamente,
sino que ahora Pablo empieza a hablar algo de lo interno. Amén. Sino que habla de su yo. Ahora Pablo empieza a hablar de su alma. Entonces, ¿quién es su adversario ahora? Su propio cuerpo. Porque oiga lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo. En el versículo anterior está hablando del boxeo. ¿Y está hablando de qué? De golpear al adversario. Y en la carrera está hablando de dejar atrás a los oponentes y llegar en primer lugar. Pero ahora en el versículo 27 ya no está hablando de alguien externo. Está hablando ahora de él, de su alma. Aquí su adversario es su propio cuerpo, su propio ser. Pero no está hablando de un golpe literal. No está hablando que se va a agarrar y se va a golpear. No, no, no. Pero está hablando de un golpe que derriba a su alma. ¿Y qué es lo que Pablo se está refiriendo con derribar a su alma o derribar su vida? A sus deseos. Porque sus deseos lo pueden eliminar. Porque su deseo lo puede hacer que pierda la carrera. Aunque estamos hablando... Oiga, aunque aquí Pablo no está hablando de que iba a perder la salvación. No está hablando de perder la salvación ni la condenación. Repito, él está hablando de la vida. De cómo iba a ser la vida de él mientras muriera o fuera llevado. Es nuestra vida, es el diario vivir, el día a día. Y mire, es bien triste que en la iglesia hay mucha gente que ha sido eliminada. Y no estoy hablando de que han perdido la salvación. No, no, no. No estoy hablando de gente. No, estoy hablando de gente que eran buenos servidores. Gente que predicaba, gente que servía, gente que cantaba. Y algunas áreas de su vida lo que han hecho es relegarlo. Es decir, someter severamente todos los instintos y sobre todo el de los sentidos de nuestra alma. Instintivo, que es obra o efecto del instinto y no del juicio o la reflexión. ¿Qué quiero decir con esto? Acabamos de explicar que era el dominio propio, ¿verdad? Hace un momento. Entonces, cuando no se tiene el dominio propio, o muchas veces aún teniendo el Espíritu Santo, no tenemos dominio propio. Pero cuando no tengo dominio propio, yo actúo por instinto. Porque no soy gobernado y porque no soy guiado por el Señor. ¿Cuántas personas por instinto han perdido una vida espiritual? Y es lo que Pablo nos está invitando hoy. No, no, no. Corran. Corran, 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 corran de tal manera que ustedes van a ganar. Porque aquí no es quien llega primero. Amén. Aquí todo el que llega va a recibir una corona incorruptible. Y dice, y lo pongo en servidumbre. ¿A quién iba a poner él en servidumbre? A su cuerpo para el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestra alma nos puede hacer, qué difícil, ¿verdad? Nos puede hacer en un instante de locura perder lo que hemos logrado en el Señor. Y Pablo se pone como ejemplo para que yo mismo no venga a ser eliminado. ¿Es que Pablo estaba pensando que iba a ser eliminado? No, Pablo se cuidaba para no ser eliminado. Y eso es lo que él nos transmite a nosotros. Cuídense para no ser
eliminados. No actúen por instinto, porque el instinto no reflexiona. El instinto solo sale. Y eso es un alma no dominada. Mire, podemos ver la noticia, ¿verdad? Que cuántas personas están en la cárcel porque en un segundo perdieron la razón y mataron a alguien por una situación. Porque les pitaron, porque hicieron no sé qué, porque cualquier cosa que digan. Pero por ese segundo que perdieron la razón, arruinaron no solo su vida, probablemente un hogar, un matrimonio y todos los planes que tenían. Lo mismo sucede en nuestras vidas espirituales y por favor, póngame mucha atención. Muchas veces se nos va a presentar una oportunidad, una tentación o algo. ¿Para qué? Para que en un momento perdamos todo. Un ejemplo, David, cuando pecó, ¿cómo le rogaba al Señor? En el Salmo 51, límpiame, porque él quería volver ahora a adorar allá donde estaba el arca, la presencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dice David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántos que probablemente van a escuchar o están viendo, van a escuchar después este mensaje? ¿Cuántos por un instante que no reflexionamos hemos perdido cosas del Señor? Hemos perdido nuestra vida espiritual. Hemos perdido un servicio. Muchos han perdido su familia. ¿Por qué? Porque no hemos sido disciplinados. La disciplina es importante, el orar, el ayunar. A muchos nos cuesta ayunar. Y no porque no podamos, ayunar, no. Hay algunos que si no comemos nos da un dolor de cabeza. Pero eso no significa que no podamos orar, que no podamos leer la palabra, que no podamos adorar. Disciplinados. ¿Cómo es posible que muchos somos disciplinados para nuestro trabajo? En nuestro trabajo somos lo mejor. Y algunos han llegado a crear una buena reputación por su trabajo, que no está malo. Pero ¿cuántos espiritualmente no somos disciplinados delante del Señor? Lo pongo como servidumbre. Que el cuerpo, oiga, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Que como el Espíritu es el que gobierna, mi cuerpo iba a estar subordinado. ¿Por quién? Por el Espíritu. Que lo obedeciera. Amén. Sin reservas. Amén. Ahora, ¿qué es poner en servidumbre? Y vamos a ir casi ya a finalizar. ¿Qué es poner en servidumbre? Es renunciar o quitar el derecho de lo que me esclaviza. ¿Cuántas personas no pueden avanzar? Y esto es en todas las áreas o en algunas áreas de su vida. No pueden avanzar por el pasado. Hay muchas personas, y lo hemos estudiado, sabemos cómo se puede afectar un alma, y un alma se puede afectar desde la concepción. Pero, ¿para cuántos su pasado es lo que no los permite? Y muchas veces no se han dado cuenta. Pero que sea el Señor que revele a sus vidas. Pero ¿cuántos
el saber o el sentir que no fueron deseados no los deja avanzar en sus vidas. O despreciados o olvidados. ¿A cuántos? Mire, muchas veces el ser humano es cruel, ¿verdad? ¿A cuántos le han dicho, mira, si es que la verdad que a ti no te estábamos esperando, pero bueno? ¿O cuánto padre llega en un momento y le dice, mira, porque vos venías me tuve que casar con tu papá o me tuve que casar con tu mamá? Y eso es un daño en el alma. ¿A cuántos desearon que fuera varón cuando era hembra o que fuera hembra cuando fuera varón? Yo conozco el caso de alguien que cuenta, la persona cuenta, que los papás esperaban a una hembra y tal fecha que había una celebración tradicional, a él lo vestían de niña. Pero lo está diciendo ya alguien que pudo sanar su alma. Pero imagínense aquellas personas que se han sentido despreciados. ¿Y cómo es posible que ahora, teniendo el Señor, no podamos avanzar en nuestras vidas? ¿Qué más? ¿Cuántos en su niñez, en su adolescencia, fueron abusados? Y no les permite avanzar, correr la carrera. Muchos, ser hijo fuera de matrimonio. Antes qué cruel era, ¿verdad? Ya para mi tiempo, ya no se oye el desprecio de decir, hijo, este es, bueno, bastardo, qué cruel. ¿Qué sentirá un niño que le digan, no, es que tú sos un bastardo? ¿Cuántos no han podido superar el hecho? Estoy hablando de creyentes, es que no estoy hablando aquí de inconversos, no estamos hablando de creyentes, porque esto es correr. ¿Qué es lo que no me permite a mí en la vida ser disciplinado? ¿Cuántos no superan el hecho de que les han dicho fuiste adoptado? U otros que fueron criados por sus abuelos, por sus tíos o por otro familiar. ¿Cuántos no han podido superar el hecho de haber crecido en pobreza o en miseria? ¿Alguna experiencia dolorosa en su niñez, en la adolescencia, joven, adultos, etcétera? Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo dice, golpeo a mí mismo. Porque quien era su adversario es, o quien muchas veces se vuelve nuestro adversario para la carrera, somos nosotros mismos y es nuestra alma. ¿Por qué? Porque a cuánto de las situaciones que yo le acabo de decir, las anteriores que se pueden haber vivido, han traído amargura para nuestra vida. Inseguridad. ¿Cuántas personas son inseguras en su vida? Por alguna de las situaciones que acabo de comentar. Y la inseguridad no los permite correr como deberían de correr. ¿Cuántos viven una soledad? Y qué tremendo es vivir en soledad, aún con familia. Y la persona se siente sola. Y la persona siente que en algún momento lo pueden dejar o lo pueden abandonar porque vivió algo en su infancia. Tristeza. ¿Qué no nos permite correr como deberíamos correr? Dolor, orgullo, complejos.
ya sea de superioridad o de inferioridad. Pecados. Porque muchas veces la gente, muchas veces tal vez cuando uno platica con alguien y dice, no, pero hermano, yo no peco, pero no sé qué me pasa. Yo he tratado, sí, puede ser algo. Y no vino el Señor a liberarnos, pues. No vino Él a romper los yugos de esclavitud que vienen en nuestras vidas. Satanás estaba feliz con la tristeza o con la amargura de sentir que fuimos menospreciados en nuestra infancia. Pero viene el Señor a romper eso. ¿Y cómo es posible que ahora no podamos superarlo teniendo al Señor? Entonces es necesario examinar nuestras vidas. Es necesario, mire, en la lectura de su palabra a diario, por eso es necesario ser disciplinados. El hecho de entender, Señor, ¿qué me detiene? Señor, ¿qué no me permite avanzar en el caminar tuyo? Entonces, concluyo. Necesitamos derribarnos a nosotros mismos. Pablo decía, me golpeo a mí mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitamos pedirle al Señor que nos muestre qué nos está deteniendo, que nos muestre qué necesitamos derribar en nuestras vidas. Es necesario que seamos disciplinados, que comencemos hoy. ¿Usted cree que un atleta en un día obtiene la agilidad, la velocidad, la destreza y el físico que muestra? No. Un día comenzaron. Un día comenzaron. Que hoy sea el día que nosotros comencemos con la disciplina delante del Señor. Que sea hoy que le digamos, Señor, permíteme ser disciplinado, ayúdame a orar. Señor, permíteme tener dominio propio. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque un día seremos coronados por una corona incorruptible. Un día recibiremos nuestra recompensa y nos la dará el Señor. Así que todo esfuerzo es necesario, no importa la edad, no importa si es joven o si es adulto o si es anciano, no importa. Todos debemos de correr por igual para llegar a la meta. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias, 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 gracias. Señor, porque muchas veces, Padre, nosotros mismos somos piedra de tropiezo en nuestro desarrollo espiritual. Y no es el enemigo. Y no es el enemigo el que nos estorba, sino que somos nosotros. No importa, óigame bien, no importa lo que usted ha vivido. Dios puede sanar su corazón. No importa por la situación dura que haya pasado, Dios puede restaurar su vida. El enemigo vino a matar, destruir y a robar, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Es tiempo que le digamos al Señor, Señor, soy indisciplinado. Señor,
Hago las cosas como yo quiero, no como tú pides. Es necesario que seamos honestos y le digamos: Señor, solo te busco cuando necesito algo. Señor, yo clamo a ti cuando estoy en dificultad. Pero he entendido que si quiero correr la carrera correctamente, debo de ser disciplinado. Padre, gracias. Gracias, 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 Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde. Señor, que podamos verte a ti en la meta. Que el saber que tú ahí estás esperándonos sea la motivación que necesitamos cada día para llegar hasta donde tú estás. Todas las cosas en esta tierra son corruptibles, pero tú nos darás algo incorruptible. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablar. Gracias por animarnos. Gracias por traer, Señor, aliento a nuestros corazones. Porque cuántos estábamos pensando que ¿para qué seguir? ¿Para qué santificarnos? ¿Para qué consagrarnos? Ayúdanos a abstenernos de todo lo que me pueda eliminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos también que nos ven por este medio, por Facebook o por YouTube, que el Señor les bendiga grandemente y que en esta nueva semana que comienza el Señor derrame bendiciones sobre nuestras vidas. Dios les bendiga.